Y seguimos aquí en vivo por la pantalla de DNews y como te lo prometimos, tenemos una invitada de lujo. Nicole Michel, muchas gracias por estar acá. Vos sos periodista, bueno, Sí. sos miembro en algún punto de la familia de DNews, hispano-israelí, que viene trabajando muchísimo en la cuestión del antisemitismo, Gracias. contando todo lo que está pasando el 7 de octubre. Y encima venís de Oslo. Exactamente, qué mezcla. Gracias, Darío. Es un honor estar contigo. Por Sigo favor. mucho tu trabajo y tus análisis que son No, fantásticos. por favor. Gracias, A gracias ti. de verdad. Quiero empezar por ahí, porque además venimos hablando de Venezuela, obviamente son horas decisivas. ¿Qué viste en Oslo? Vos estuviste con María Corina Machado, estuviste con Ana Corina, la hija, hiciste realmente una cobertura aquí para DNews y para Exacto. todas las plataformas para las que trabajás. Contanos un poco. Fue muy interesante y, como he dicho, muy histórico, porque es un premio que varias veces lo he comentado, no tan solo Darío se dio a una venezolana que es la dama de hierro del siglo XXI, sin duda alguna, y para una causa tan necesaria, noble, de libertad como la que necesita Venezuela. Después de tantos años que se están viviendo difíciles, más de 25 Mm. años, sino Te estamos también. viendo, perdón, parte de la cobertura Sí, que vos hiciste ahí mientras nos estábamos, contás. exacto, justamente estábamos afuera con toda la comunidad venezolana y había muchos latinoamericanos ahí en Oslo, sino también es un premio para los humanistas, para el Mm. mundo, para Latinoamérica, porque algo muy particular y quizás son cosas pequeñas pero que tienen mucho significado. Hoy es hablar español en pleno Oslo, en cualquier lugar. Y en una cultura tan distinta, en Noruega, ese frío, ese carácter tan diferente al latinoamericano. Ellos de alguna manera se acercaron a una causa que la ven tan lejana que quizás en televisión, como es lo que pasa en Venezuela, como lo que sucede en esta región de Latinoamérica, con estos populismos que han hecho tanto daño, y darle el premio a María Corina Machado es acercar a Europa a través de un premio tan prestigioso, incluso es el 128 aniversario de los premios Nobel que cumplían. Entonces, un premio con tanto prestigio, tanta importancia, habérselo dado a una mujer latinoamericana, a una mujer venezolana. Mm. Eh, ¿Con qué sensación te quedaste de toda esa gente? Ella primero como líder, pero obviamente toda la gente que la acompaña, que todavía tiene esa ilusión de, bueno, poder volver a su patria. Estamos hablando de un régimen que expulsó a 8 millones de habitantes, más que cerca de un cuarto de la población Sí. expulsada. ¿Qué sensación te queda ahí? Me da una sensación de mucho aprendizaje para el mundo venezolano, de mucho aprendizaje para Latinoamérica, porque ya no somos los mismos los venezolanos. Y yo pienso también los latinoamericanos. Venezuela no es un país cualquiera. Venezuela es la reserva más grande de petróleo del mundo. Venezuela es un país que tiene una gran importancia en la región, en el sistema internacional, obviamente por todo lo que significa, aparte del petróleo, como Estado, ¿no? Y porque hay una particularidad muy grande y difícil de comprender. Es un narcoestado. O sea, el sueño de Pablo Escobar se hizo realidad a convertir un Estado en un Estado narcotraficante. Y como yo digo, este premio va a tener muchas vertientes de justicia y era necesario. María Corina es una mujer que ha entregado completamente su vida a esta causa. Su hija, Ana Corina Sosa Machado, hizo un discurso espléndido, estábamos ahí todos impresionados, una sencillez muy grande, una modestia muy grande. María Corina ha cambiado, María Corina ha evolucionado. Yo la recuerdo muchísimo, fíjate tú, cuando yo era una bisoña periodista en Caracas. Algunas veces, aunque me he dedicado toda mi vida en el área del periodismo internacional, y es lo que me especialicé, pero hice mis pasantías, como decimos, en política interna y estaba a veces, cubría las vacaciones de alguna compañera en el Congreso, y la recuerdo a ella como diputada, como también recuerdo a Recuerdo que Nicolás nos lo Maduro. contaste. Sí, imagínate, Nicolás Maduro me decía tocaya. Como yo me llamo Nicole y se llama Nicolás, me decía tocaya. O sea, conozco esos personajes y cómo ella evolucionó. Es una mujer que lo ha entregado todo, pero tuvo que tocar el suelo, tuvo que tocar las bases. Realmente cuando un político sabe tocar las bases, y difícil pasar, cuando pasas momentos de vicisitudes, ya sea en la política, ya sea en la vida personal, te renuevas.
cambias de piel. Y María Corina ha tenido que cambiar de piel y ha tenido que entender que a través del sufrimiento se puede lograr el éxito. Y es necesario para poder comprender un país que lo tiene todo, que lo ha tenido todo, que nos enseñaron en los colegios a que como somos un país petrolero, pues somos ricos. Y cuando tú enseñas que lo tienes todo, no sabes valorarlo y cuidarlo. A diferencia de los japoneses que tenían que reconstruir un país y les enseñaban a sus hijos a que no lo tenían todo, que era un país que no tiene los recursos y había que trabajar. Entonces, ese es el problema de los venezolanos y por eso ya no somos los mismos. Además que en Noruega, oía venezolanos hablando en noruego y yo digo, imagínate, venezolanos hablando noruego, venezolanos hablando japonés, francés, inglés, o sea, va a llegar, esa Venezuela renovada va a ser políglota. No, es que si Maduro se va y toda esa diáspora vuelve y todo, Venezuela se puede convertir en un boom que yo creo que no podemos ni imaginar lo que podría llegar a ser. Completamente. Hablabas del humanismo, hablabas de los valores que se supone que encarna el Premio Nobel de la Paz, que yo creo que hacía tiempo que no había para mí un premio Nobel tan merecido a alguien que realmente está jugándosela todo tanto por una causa, ¿no? Completamente. Esos valores del humanismo, ¿cómo los ves en el contexto de un auge del antisemitismo como no lo habíamos visto desde los años 30? Y en un momento donde muchos de los que dicen defender ese humanismo, ONU, organismos internacionales, mudos o cómplices de eso que está pasando. Bueno, esto parece que no, pero realmente un premio Nobel como el de María Corina va a traer también muchas narrativas interesantes humanistas, como bien dice. Ella el año pasado tuvo la oportunidad de darnos una entrevista, sé que la ha dado en D-News, pero nos dio a la televisión israelí también. No es tan solo la televisión israelí, daría el mundo judío. Ella sabe la importancia que eso tiene, porque ella está muy conectada con la importancia que tiene el Estado de Israel, más allá de ser un país, como siempre digo, Israel no es un país cualquiera, Israel es la cuna de la civilización judeocristiana. Y eso lo tiene muy claro ella, una mujer con mucha proyección, ingeniera, o sea, que sabe lo que es el desarrollo de un país y vio la gran oportunidad en esa entrevista que dimos de la relación tan fantástica que existiría entre Venezuela e Israel, así como está teniendo ahora el gobierno de Javier Milei con Israel, todos los intercambios, porque para algo tienen que estar, no se trata de derechas o de izquierda, no se trata de judíos o no judíos, se trata de evolucionar en el mundo, el sistema internacional, de no dejar entrar ese populismo y ese radicalismo que lo que hace es dañar y retrasar el avance de la humanidad. Entonces María Corina va en ese camino y justamente en esa entrevista habíamos hablado de la importancia, ya que entraron de una manera muy directa y fuerte ese gobierno islamista difícil que es la dictadura que hay en Irán, a Venezuela, el yihadismo, Hezbollah, esas células en un país tan maravilloso que ha tenido una convivencia ejemplar como la tiene Argentina entre judíos, musulmanes y cristianos. Y lamentablemente una comunidad judía que ha tenido que bajar la cabeza para poder resguardarse y siempre teniendo el miedo. Ustedes lo han vivido aquí. El 18 de julio de 1994, los atentados que vivieron Argentina con la Embajada de Israel y la AMIA, eso no puede existir. Y tenemos que cambiar, Darío. El mundo judío tiene que cambiar sus líderes, tanto Israel como políticos, y tanto los líderes judíos del mundo, sean en los Estados Unidos, sean en Europa, sean los líderes judíos de Latinoamérica, hay que cambiar la narrativa y el concepto para trabajar ese antisemitismo. No tan solo acusar de que estamos siendo víctimas de un antisemitismo, hay que reflexionar y hay que trabajar de afuera hacia adentro, o sea, de afuera del mundo hacia adentro de Israel y de Israel hacia afuera. Hay que unir, y eso es muy importante dentro del mundo judío, o sea, el judío y el sionismo tienen que estar unidos. Y eso es algo muy importante porque no han estado unidos. Y hay que cambiar algo que llevo reflexionando en estos últimos tiempos y más aún después del 7 de octubre. Hay que cambiar el concepto y la narrativa de sionismo.
Porque si tú preguntas ahora, vas por las calles de aquí de Buenos Aires, en Villa Crespo, que hay muchos judíos, o en Palermo, o en cualquier parte, o vas en Caracas, o vas en Perú, o en cualquier lugar, y preguntas qué es sionismo, invasores, racistas. Sí, en el límite lo emparenta con el nazismo. Exactamente. Se llega al absurdo, digo, el sionismo, que es la reacción al nazismo. Es previo, digo, pero en algún punto es, digo, la idea de juntémonos, Exacto. tenemos que vivir protegidos porque nos quieren exterminar, termina hoy en la narrativa siendo equiparado al nazismo. Como que, exactamente, como que somos unos invasores en las tierras que actuales estamos de Israel. Cuando sionismo es una causa libertaria. Así como dice el presidente Milei, viva la libertad, carajo, ese es el sionismo. Nosotros somos el pueblo elegido. Nosotros tenemos es una cultura y una civilización de las más antiguas del mundo, que hemos nacido ahí. Está el Muro de los Lamentos, que tiene más de 2000 años de historia. O sea, eso es sionismo. No son invasores, eso es sionismo, historia, pueblo elegido. Una cultura importantísima y una civilización de las pocas que ha quedado, como es la civilización judía. Entonces, esa es la narrativa, que hay que trabajar para cambiar el concepto que el mundo tiene, y es el tema. Ahora, tenemos que trabajar la narrativa. Eso. Porque vos ahí das en un punto central. Digo, Israel desde hace muchos años, digo, desde el 48, la misma creación del Estado de Israel, hay intento de destruir al Estado de Israel, digo, ¿no? Principalmente los países árabes, después los terroristas apoyados por algunos países árabes, otros no. La historia un poquito la conocemos. El 7 de octubre fue el más brutal de probablemente todos los intentos por destruir al Estado de Israel. Exacto. Militarmente, ese intento fracasó. Una vez más, el Estado de Israel ha demostrado el poder extraordinario de su inteligencia, de su Fuerza Armada. Ahora, la narrativa muestra un Israel débil a nivel internacional. Un Israel que pareciera estar perdiendo la pelea. Militarmente la está ganando, pero la narrativa, lamentablemente, lo que vemos es un poco eso. Y creo que el aumento del antisemitismo es un poco la traducción de eso. Y entonces, ¿en qué falló la narrativa? ¿Por qué está pasando eso? La narrativa falla por nosotros mismos. Y cuando digo nosotros mismos, son los judíos y es el Estado de Israel. Porque no se ha creado una conciencia, porque cada vez que nos atacan, y pasa como fue el 7 de octubre, que es lo último duro que ha pasado, 7 de octubre, y también los ataques que ha tenido Irán hacia Israel, nos escondemos, Darío, nos volvemos gueto. Tenemos miedo y nos volvemos gueto de nuevo. Y cuando nos volvemos gueto, mostramos miedo. Y hablamos entre nosotros mismos. Y eso es lo que sucede. Las organizaciones, Organización Sionista, todas estas organizaciones que existen a nivel mundial y el Estado de Israel no trabajan abrir esa narrativa hacia afuera. Está muy bien alimentar los líderes judíos, darles información, darles empoderamiento, es muy importante, pero también hay que abrirse al mundo, hay que buscar dónde hemos fallado para ver dónde podemos ir, dónde podemos mejorar. Una cosa es la existencia del antisemitismo y otra cosa es la esencia del antisemitismo. Y la esencia del antisemitismo es la que debemos de puntualizar. Y la responsabilidad está en nosotros. La responsabilidad está en nosotros. Los enemigos, los yihadistas, los izquierdistas, los populistas que se ponen a hacer, ellos necesitan ese ego antisemita, como Pedro Sánchez, el presidente español. Él tiene ego antisemita. Se siente orgulloso de meterse con el Estado de Israel, de ser antisemita. Ego antisemita. Escucha bien. Nosotros tenemos que trabajar eso. Y tenemos que salir hacia afuera. Tenemos que crear narrativa, medios de comunicación, redes sociales, hacerle entender al mundo, no tan solo con museos, no tan solo con cosas con las que hasta ahora se han trabajado, realmente crear la narrativa correcta donde te digo, somos una cultura de las más antiguas, la cultura judía, el Muro de los Lamentos, no queda el judaísmo nada más en el Shabbat, somos mucho más que eso. Y como estábamos hablando anteriormente, tenemos una estrecha relación judeocristiana. Bueno,
ahí déjame hacer un punto ahí, porque somos 15 millones los judíos en el mundo. Exacto. Y la AME va a llegar pronto a los 1.000 millones, digo. Imagínate. Imagínate las proporciones de las que estamos hablando. Cualquier otro grupo religioso, estamos hablando de cientos de millones de judíos en el mundo, 15 millones, casi 10 en el Estado de Israel, unos 5 más o menos en Estados Unidos, y muy poquititos desperdigados después por el resto del mundo. Solos, estamos en problemas. Ahora, ¿cómo puede ser que tenga tanta dificultad la causa judía de haberse asimilado y aliado con la causa cristiana, que ahí estamos hablando de otros números, Claro. siendo que los valores son esencialmente los mismos y siendo que quienes amenazan a los judíos hoy amenazan también a los cristianos? Digo, nosotros lo contamos aquí en DNews, cómo hoy los mismos que son antisemitas y hacen atentados contra los judíos están haciendo atentados contra los mercados navideños porque son una representación del cristianismo que no toleran tampoco. Digo, sin embargo, esa alianza está muy dificultada o no se ha producido. Porque nosotros tenemos que explicárselo, tenemos que abrirnos, tenemos que contárselo al mundo. Y esa responsabilidad, Darío, está en los judíos. En los distintos idiomas, por supuesto, hay que comunicarse. En español, que es la segunda o la tercera lengua más hablada del mundo, en inglés. O sea, hay que crear una narrativa donde la gente comprenda. Si tú no das información y no abres esa realidad, la gente no lo va a entender. Para eso están los medios de comunicación, las redes sociales, que son impresionantes. Ese es el verdadero poder. No tan solo el Kippat Barcel, la cúpula de hierro, que impide que esos misiles caigan. Están los misiles de las falsas informaciones. Que el enemigo, a través de esa hipocresía que son Qatar, Turquía, todos ellos han sabido aprovechar, saben la debilidad del judío, saben dónde darle. Y nosotros que estamos dejándonos de nuevo herir, ¿dónde están los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas? Muchos de nosotros somos hijos, nietos o bisnietos de sobrevivientes de Holocausto y más recientemente de un 7 de octubre que nos hizo recordar. Entonces hay una falla, debemos de reflexionar. Y estoy segura que creando una narrativa, aunque sea, mucha gente dice, no, es que ya la batalla está perdida. Es triste oír eso, es triste oír eso, porque la batalla nunca va a estar perdida. Mira a María Corina, que ha tenido que esconderse, salir en una lancha que se ha hecho daño en la vértebra. O sea, tenemos que tocar de nuevo. O sea, Dios nos puso una tarea muy principal y muy importante al mundo judío. Nos dio el título del pueblo elegido, pero no es para celebrarlo y para quedarnos como reyes. Tenemos que representar ese título, tenemos que dar el ejemplo al mundo. Y siempre lo digo, Israel es la fuerza para que esta cultura judeocristiana que abarca Estados Unidos, América Latina, Europa, se mantengan, como tú bien lo dijiste en estos reportajes que hiciste y en ese análisis que hiciste sobre los mercados navideños en Europa, ¿no? Cómo sabotean los islamistas. El momento que quieran destruir Israel, irán a la cultura cristiana. Entonces, tengo la convicción completa que no van a destruir nunca el Estado de Israel. Tiene esa magia que la dijo David Ben Gurión, mismo que David Ben Gurión no era tan creyente de Dios, pero dijo, para ser realista debemos creer en los milagros, porque Israel es un país de milagros. Mira, yo te voy a enseñar esto. Dale. Estas imágenes. Y estas son las maneras de llegar, ¿no? Por ejemplo, y la voy a poner acá. Esto fue en la guerra, la última que tuvo, la de guerra de 12 días, como digo yo, de Israel con Irán. Y este fue el último ataque de Irán hacia Israel, que fue en Beersheba. Atacaron, yo llamé a mi camarógrafo Avihu Shoval, que le quiero muchísimo, él es israelí, y le dije, vámonos corriendo a Beersheba. Mis hijos, le dije, no salen del cuarto de seguridad. Yo quiero decir, a ver si los argentinos saben lo que es vivir en un cuarto de seguridad. Cuarto forrado de fierro, y le dije a mis hijos, no salgan que me voy a Beersheba a cubrir esto. Cayó, llegamos a las 3 horas, y este misil cayó en toda la zona. Este fue el último que ellos mandaron, en 12 días cubriendo todos los misiles, porque destruían toda una zona. Esto es como, mira, si ves la imagen parece el atentado de la AMIA. Sí, sí, sí.
Y Argentina tiene esa sensibilidad muy adentro. Y cayó justamente en toda la zona de los cuartos de seguridad. Esta foto me la tomó un colega y yo nunca voy a olvidar que en ese momento tenía una dualidad entre la madre y la periodista, Mm. porque pensé inmediatamente en mis hijos. Ellos estaban en el cuarto de seguridad y aquí cuando cayó en toda la parte del cuarto de seguridad, murió una madre con su hijo y la novia de su hijo, entre otras víctimas. Esta es una situación que da mucho para reflexionar, no es allá en Medio Oriente, es en el mismo globo terráqueo, como McLuhan decía, donde vivimos todos. Mostrame esa imagen, Sí, dale. esta, por ejemplo, esta imagen, aquí estoy montada en una tanqueta en la frontera con Siria, Mm. de Israel con Siria, en Mashal Shams, que es un poblado druso. Hay una bandera drusa ahí, ¿no? Está la bandera drusa y acá hay un niño. Este niño, Amir, fui por casualidad y al final éramos un canal árabe y yo. Imagínate ese día. Y fue ese 7 de octubre de los drusos, que vinieron los islamistas en Siria, en Zueda, y le raparon a los drusos sus barbas, porque Sí. sus barbas representan religiosamente un respeto y ellos quisieron humillarlo. Ujú. Y entonces la población drusa que estaba atrás de drusos israelíes le pedían a los drusos de drusos sirios, que estaban pidiéndole a los drusos israelíes que abrieran la frontera porque necesitaban ayuda. Y estaba el ejército israelí, por supuesto, evitándolo, pero la presión fue pero tan grande que unas 2, 3 horas después, el ejército israelí, en una complicidad con los drusos israelíes, abrieron las fronteras y gente que tenían casi 30 años sin verse, esta es una foto que me llegó Impresionante. de AFP, se abrazaban. Aquí estoy en Siria. Estuve en Siria 4 horas con mi camarógrafo, Abiú. Y este abrazo es de una familia que tenían 30 años prácticamente sin verse. El abrazo de una drusa israelí con una drusa siria. Los drusos están en Israel, en Siria, en Jordania y en el Líbano. Este abrazo se dio gracias al ejército israelí, gracias al Estado de Israel. La drusa israelí vive en un Estado democrático, en un Estado donde ella tiene los mismos derechos que yo Perdón. como israelí. A los drusos les pasa lo mismo que a los cristianos. El único país de Medio Oriente en el que pueden vivir y profesar su fe sin ningún problema es Israel. Exactamente, y ellos decían justamente eso, mientras que los drusos sirios viven, claro, ahora está el Golani, pero sabemos muy bien las dificultades todavía que existen y ese islamismo y ese yihadismo que todavía ronda en Siria. Y cómo protege, ahí el Estado de Israel no estaba protegiendo a judíos, el Estado israelí estaba protegiendo a drusos, a una minoría. Aquí, este es otro ejemplo. Esto fue algo impresionante. Esto fue en toda esta serie que yo he hecho de fronteras de Israel. Aquí estoy yo y aquí en este pequeño, aquí se ve la pequeña imagen, está el padre Felipe. Esto es la frontera, es el río Jordán, es la frontera de Israel con Jordania, una de las partes, ¿no? O sea, el padre Felipe estaba acá, él bajó y yo le pregunté, no sé por qué me dio de decirle si hablaba español y resulta que dice, sí, yo hablo portuñol porque él es de Sao Paulo, ¿no? Claro. Y le dije, ay, parabéns, estaba yo muy emocionada porque no me lo imaginaba. Y yo estaba con los pies en el río Jordán grabando y le dije a mi camarógrafo, déjame pensar, meter mis pies en el río Jordán. No sé, me imaginé los momentos, la religión, esa fe cristiana que vienen a bautizarse y bueno, todo. Y en eso lo pude entrevistar, hicimos una pequeña entrevista sobre qué opina usted de las fronteras y él dijo que son necesarias y todo esto en la frontera, una frontera tan bíblica que es la de Jordania, donde estaba el padre Felipe conmigo, que estaba yo en Israel. Estas son las tierras del pueblo judío. Esta es la narrativa que tenemos que utilizar para que el mundo comprenda la importancia de la existencia del Estado de Israel, no tan solo desde 1948, sino desde la Biblia, donde está nuestro sello y nuestro origen. Te hago una última pregunta, Nicole. Hablabas de sionismo y de la importancia de que haya una revalorización del concepto de sionismo. Venimos escuchando mucho desde el 7 de octubre. Yo no soy antisemita.
Yo no tengo ningún problema con los judíos. Yo soy antisionista. Mi problema es el Estado de Israel. Vemos, sin embargo, que el domingo, como lo vimos en una sinagoga hace poquito en Reino Unido también, los terroristas van y no van a poner una bomba en un puesto militar israelí, que sería un delirio también, ¿no? Pero digo, no van a poner una bomba en un edificio militar israelí. Van a asesinar personas que estaban festejando Hanukkah, niñas de 10 años, sobrevivientes del Holocausto, 15 personas que asesinan en una festividad religiosa judía y que los matan por ser judíos. Y sin embargo, está instalado esto de, no, el problema no es, mi problema no son los judíos, mi problema es el sionismo. ¿Qué se hace frente a eso? La narrativa de Darío. El software, escucha bien esto, el software de los judíos tiene que ser el sionismo. El sionismo no es invasión, el sionismo es una causa libertaria, es nuestra causa humana, es la causa de los pueblos del mundo, porque Israel es la base fundamental de las tres fe monoteístas, del cristianismo, del judaísmo y del islam, y del correcto islam. Jerusalén es la capital del Estado de Israel, pero es la capital espiritual de las tres fe monoteístas. En Israel vive, en la Israel moderna, en esta Israel vital, como le digo yo, la Israel vital que nace, sin duda alguna, con un 7 de octubre, donde nos dimos cuenta que no hay enemigo pequeño. En esa Israel vital debemos estar los judíos del mundo unidos. A veces somos también nuestros propios enemigos. Cuando hay judíos que no son sionistas, son peores. Mira Mamdini en Nueva York. Perdimos la ciudad, una de las ciudades más importantes para el mundo judío, la perdimos. Y hubo judíos que votaron por él. Y hubo judíos que votaron por él. ¿Y dónde fue él? A Satmar, a festejar. ¿Quiénes son la congregación religiosa Satmar? Antisionista. Bueno, es alguien que ha reivindicado el concepto de globalizar la intifada que termina en lo que vimos este domingo en Sydney. Exactamente. O sea, por eso, ¿qué pasa? ¿Dónde estuvieron los judíos de Nueva York? ¿Dónde? Nueva York, Buenos Aires, son capitales importantísimas para el mundo judío. Tenemos que reflexionar, tenemos que cambiar en la narrativa para convertir sionismo en una palabra maravillosa, como lo es. No estoy hablando de las personas pueden tener de estar de derecha, de izquierda, lo que quieran. Cuando yo estaba en la universidad en Venezuela, yo era muy socialista y tenía en mi cuarto el afiche de Camilo Cienfuegos, porque estuve muchas veces en Cuba, entrevisté a Fidel Castro varias veces. O sea, todos tenemos ese lado social, pero una cosa es ese lado social y otra cosa ese populismo, ese daño, esa oscuridad que significa para el avance de una sociedad, esos daños que se hacen en los conceptos. El sionismo es una causa libertaria, es una causa necesaria, es parte de las bases del globo terráqueo para una convivencia de las tres fe monoteístas, y ese es el discurso y los cambios que debemos de hacer. Yo creo que ahí va a haber mucho efecto y va a ayudar a las próximas generaciones, Darío, porque no podemos estar del lado de aquellas personas que dicen hemos perdido la batalla. Ese es el legado y la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hemos perdido la batalla cuando nos ha costado muchísimo llegar hasta donde hemos llegado. Esa es una reflexión muy, muy importante y estoy segura que va a ayudar. El Estado de Israel tiene que unirse, tiene que también ver cómo manejarse dentro de una realidad que es compleja con los palestinos. Siempre he dicho que Israel sería fundamental, ideal, que ayudara a la autoridad palestina a darle fuerza. Si Israel le diera fuerza a la autoridad palestina, podríamos combatir a Hamás, que es tan necesario. Ahí sigue Hamás. Destruida Gaza, pero ahí sigue Hamás. Y lo lamento muchísimo porque sabemos que el sufrimiento ha sido muy grande, pero tuve contacto con palestinos gazatíes en pleno 7 de octubre. Cubrí todo desde las calles en español porque he querido hacer ese puente de Israel con el mundo hispano y agradezco mucho a D-News porque D-News ha estado presente en eso. No es defender Israel, es defender la estabilidad de Medio Oriente y la conexión de Medio Oriente con América Latina.
y tuve contacto con gazatíes que lamentablemente tienen desde muchos años inyectado ese odio. Ujú. Ese odio. Entonces, cuando tú Inoculado. odias a tu vecino, no hay una vecindad. No, que, no quieren Mm. el territorio, Darío. Ellos quieren la pelea continua con los judíos. Y eso hay que acabarlo. Nicole, muchísimas gracias por venir. Gracias. Nos dejas pensando. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Darío, y gracias a ustedes. Ya volvemos.